A continuación, vamos a tener la primera ponencia, titulada La actuación del notario en el marco de la nueva ley de contrataciones con el Estado. La ponencia va a estar a cargo del doctor José Luis Mandujano Rubín, capacitador del MASE en contratación pública, especialista en contratación pública, derecho administrativo y arbitraje ESAN. Máster en Gestión Pública por EUCIN, España. Magíster en Derecho Penal. Catedrático universitario. Árbitro del MINJUS y OCE. Ex secretario del Tribunal de Honor del Consejo de Notarios de Huánuco y Pasco. Bienvenido. Muy buenas noches, señor presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, doctor Roque Alberto Díaz Delgado. Buenas noches, señor doctor Rodolfo José Espinosa Ceballos, decano del Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco. Buenas noches, señores decanos de los distintos colegios de notarios del Perú, señores notarios que nos acompañan, abogados y público en general. Quiero expresar primeramente mi sincero agradecimiento. Me siento muy honrado en poder dirigirme en esta oportunidad a estos profesionales de derecho que cumplen una función tan importante dentro de la sociedad del tráfico económico, ¿no?, que es los notarios. En este congreso que se ha realizado, como la jornada preparatoria del 15 Congreso Nacional de Notarios, se me ha invitado a disertar un tema que tenga una incidencia sobre la función notarial. Y voy a empezar esta pequeña disertación con el objetivo no de dar conclusiones, sino de generar más debate y sobre todo determinar una posible respuesta ante la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué relación tiene o existe una relación entre la función notarial y la contratación pública? Y si es que existe una relación, esta relación es de alta incidencia o de una menor incidencia. Para poder resolver o plantear una posible hipótesis a esta pregunta, he propuesto como tema de sustentación para este magno evento la actuación del notario de acuerdo a la ley de contrataciones con el Estado. Incidencia económica en la contratación pública. Aquellos que estamos inmersos dentro del proceso de contratación pública, advertimos que se ha convertido hoy por hoy en una importante institución jurídica dentro del Estado, dentro de la administración pública, y cuyo ejercicio ha generado la interdisciplinaridad en su materialización. Tal es así su incidencia que tiene una base constitucional, propiamente dicho el artículo 76 de la Constitución Política del Estado, que establece como una regla obligatoria que cuando el Estado tiene que utilizar fondos públicos para la contratación de bienes, prestar servicios o ejecutar obras, obligatoriamente lo tiene que hacer mediante contrato o licitación pública. Si bien esta regla ya está dada en el año 93, pero es justamente por el desarrollo económico que está teniendo el país, que siempre ha ido ascendentemente, que ha generado, ¿no?, que el articulado que regula la contratación pública sea materia de implementación a través de leyes, decretos supremos pero instante, después decretos legislativos y leyes especiales. En ese marco, ¿no?, la ley de contrataciones es una ley muy dinámica. A comparación, se puede decir, de otras leyes de derecho privado, casi existe una regla que la ley de contrataciones tiene que ser sujeta de una derogación o modificación cada 4 años. ¿Y por qué? Porque la ley de contrataciones es un pequeño caño, se puede decir, un caño muy importante que regula el flujo de la inversión pública. En el caso peruano, el año pasado, el año 2016, se han realizado procesos de contratación pública por más de 26.324 millones de nuevos soles, haciendo un total de 43.800 procedimientos de selección, 93.170 órdenes de servicios, 1.582 compras directas y 39 exoneraciones, constituyendo hoy por hoy
el 35,8% del presupuesto que tiene el Perú. Y esto sigue ascendiendo más y más y más. Desde ese punto de vista, la contratación pública se ha visto en una dinámica, se puede decir, bastante acelerada, ¿no? Porque la constante modificación de la norma ha hecho no solamente que sea un decreto supremo, sino que se eleve a una norma por rango de ley, y hoy, a través de la ley 30.225, sea propiamente dicho ya una ley que regula la contratación pública. Y ha establecido espacios de contratación en forma directa, de tal manera que se pueda dinamizar más el flujo económico. En ese sentido, la ley de contrataciones ha establecido, debido a la incidencia económica que se maneja a través de esta norma, ciertos parámetros o ciertos sujetos interventores que puedan garantizar que se alcancen los fines y objetivos que plantea la ley de contrataciones, que viene a ser realizar la selección de una oferta, ¿no? Cuando se utilice fondos públicos, seleccionar una oferta que satisfaga un servicio o que cuando se adquiere un bien o una obra, y que esta oferta sea la de mejor calidad y precio. En ese marco, la ley de contrataciones con el Estado ha considerado un actor, se podría decir, un actor tácito, no es un actor directo. Cuando nosotros revisamos la ley de contrataciones en materia de especialidad, decimos los actores del proceso de contratación es el titular, el órgano encargado de la contratación pública, el comité, el área usuaria, ¿no? Y hasta el órgano supervisor o el tribunal. Pero hay un capítulo especial en la ley de contrataciones, pequeño se puede decir, articulado sobre reglas de juego, que señala la actuación de un funcionario, en cierto modo un profesional de derecho muy importante que viene a ser el notario. Y específicamente vamos a encontrar la primera regulación de la contratación del notario, de acuerdo a esta nueva ley de contrataciones, en el inciso literal del artículo 4 de la ley 30.225, ley de contrataciones con el Estado. ¿Qué cosa regula aquí? Dice, supuestos excluidos de la ley de contrataciones con el Estado. ¿Y qué específicamente señala? La contratación de servicios del notario. La entidad pública, por obligación, no por voluntad, sino por obligación, está por responsabilidad obligado a prestar servicios de un notario cuando va a realizar ciertos tipos de procedimientos de selección, especialmente los procedimientos de selección de mayor envergadura, los procedimientos de selección en los cuales se va a hacer una erogación máxima, se podría decir, dentro de una entidad. En ese sentido, tiene que contratar los servicios de un notario. Y el primer supuesto que establece la ley de contratación es que esa contratación se hace sin licitación pública, se hace sin un concurso público previamente, es decir, se hace de una forma directa. Esta contratación es tan, se puede decir, tan importante en el sentido que la ley de contrataciones ha dado, en el marco del principio de confianza, un realce cuando se presta los servicios de un notario, de tal manera que si ese profesional de derecho que va a dar fe de los actos, ese profesional que da constatación de los hechos, ¿no?, se le ha excluido del ámbito de la selección que establece la propia ley de contrataciones. Es por eso que cuando una entidad pública va a prestar los servicios de un notario, estos se sujetan simplemente al trato directo, la buena fe y un requerimiento y su formalización. Entonces acá hay todo un marco que no está regulado, que simplemente está sujeto a la voluntad del notario y la decisión de la autoridad administrativa para la formalización de este contrato. ¿Qué más podemos advertir sobre este pequeño articulado, ¿no?, que viene a ser la introducción? Que si la regla es que cuando una entidad va a contratar cualquier bien, va a prestar cualquier tipo de servicio y va a ejecutar una obra, obligatoriamente se tiene que hacer con la ley de contrataciones en el marco de una licitación pública por mandato de la Constitución, ha establecido esta excepcionalidad en el sentido de la prestación de los servicios del notario, por cuanto justamente él es el medio que garantizará la transparencia, la objetividad, ¿no?, del proceso de selección. Un segundo supuesto, podríamos decir, de la regulación de la función notarial en el marco de la ley de contrataciones con el Estado, ya lo tenemos en un ámbito más operativo.
El primer supuesto que estamos hablando es así como dice, cuando se abre la puerta, ¿no? Vamos a prestar el servicio de notario, se abre la puerta. ¿Para qué vamos a prestar el servicio de un notario en un proceso de contratación pública? Al respecto de la revisión de la norma, y teniendo en cuenta la ley del notariado, podemos proponer que la función de notario específicamente la podemos catalogar en 3 aspectos dentro de un proceso de contratación. Primero, como una persona que da fe de los actos. 2, en la función de la comprobación de los hechos específicos. Y 3, formalizando la voluntad de los actos de contratación. Dando fe de los actos, comprobación de los hechos específicos y formalizando la voluntad de los actos de contratación. Desarrollaremos cada uno de estos supuestos. Primero, la actuación del notario en un proceso de contratación a través de la dación de fe de los actos. En ese sentido, el artículo 22 de la Ley de Contrataciones con el Estado regula una etapa lo que se denomina las actuaciones preparatorias y los métodos de selección. Y dentro de los métodos de selección señalan, ¿no?, que cuando se va a hacer uso del procedimiento de selección para contratar una ejecución de una obra, prestar un servicio o adquirir un bien, y este corresponde específicamente a los procesos de más alta envergadura, es decir, ¿no?, si quiero hacer una compra pequeña, hago una contratación por orden de servicio, inaplicable por 8 UITs, ciertas complejidades cuando superen a las 8 UITs, estamos hablando con ciertos topes, ¿no?, de casi de 34.000 a 100.000 euros, utilizamos otros procedimientos, se puede decir, de menor incidencia, como se llama la contratación, comparación de precios, la adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, ¿no? Pero si lo que voy a contratar, estamos hablando de montos considerables, de 1 millón de soles a más si hablamos de un hospital, una carretera que supere pues 1 millón, 2 millones, 140 millones, la ley de contrataciones ha señalado, ¿no?, que necesitamos que participe el notario en su función de dar fe de los actos, específicamente al momento de la presentación de las ofertas. Es decir, es imposible, es nulo, es inválido, es ineficaz la recepción y presentación de ofertas de un procedimiento de selección de licitación pública o concurso público sin la presencia de un notario. Si bien la norma señala que debe estar presente el espíritu, se podría decir, de la norma, ¿no?, o el desarrollo de una interpretación más sistemática, se presta pues a una explicación bastante compleja y también necesaria. Cuanto más incidencia hay en el procedimiento de selección, más existe el riesgo de viciar la oferta, de viciar la comparación de precios, de viciar, se podría decir, la libre competencia. Es por eso que ya el principio de confianza que se ha establecido a los funcionarios, que son los miembros del comité, a los del área usuaria, tiene que ser reforzada con la presencia del notario. En ese sentido, ¿no?, la presentación de ofertas, es decir, un ejemplo pequeño nada más, ¿no?, convocamos a una licitación pública para la ejecución de una obra, un estadio, 70 millones de soles, ¿no?, se indica el día, el lugar, donde en acto público las personas interesadas, en este caso los participantes que se convierten en postores cuando llevan su oferta, van a entregar a los responsables de la selección sus ofertas. Ese acto, para que exista o para que tenga validez, tiene que estar en presencia de un notario. ¿Y cuál es el fundamento de eso? Muchos principios: transparencia, equidad, trato igualitario y que no haya vicios de imparcialidad. Segundo, también podemos, en ese mismo sentido, la ley de contrataciones con el Estado indica que el procedimiento de selección, la ley es precisa, lo dice, ¿no?, durante la presentación y el otorgamiento de la buena pro, tiene que estar presente un notario. Pero específicamente, durante la etapa de calificación, de evaluación y factor de evaluación de la propuesta, es posible que se prescinda del acto público, pero obligatoriamente, aun cuando la calificación de la oferta sea en acto privado,
tiene que estar el notario. Y la segunda diligencia, un responsable que da la fe de los actos, es el otorgamiento de la buena pro, que también es inválido, no producirá sus efectos, vicia la declaratoria del otorgamiento de buena pro en una licitación pública o en un concurso público que no se encuentre el notario. Actuaciones del notariado de un procedimiento a través de la comprobación de los hechos específicos. Otro supuesto que regula la función de la labor del notario dentro de la ley de contrataciones con el Estado, lo encontramos en el artículo 53.6. Cuando miren, acá ya el notario deja de ser el profesional de derecho que da fe de los actos para convertirse en un actor activo del proceso de selección. Específicamente estamos hablando de la función de la custodia de las ofertas. En el marco de la anterior norma y con la vigente norma, pese que los funcionarios están en el marco del principio de confianza, se ha determinado que durante el proceso, si hay interrupciones en la labor de calificación o existen propuestas que han sido no admitidas o no han alcanzado la puntuación necesaria, y a efectos de resguardar la validez de esa oferta, se le ha dado la función de custodio al notario. Función que no está prevista en la ley del notariado, propiamente dicho, ¿no? Pero esta es una función asignada en el marco de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Una función, se podría decir, de bastante responsabilidad, ya que en el supuesto que exista alguna, se puede decir, alteración de la propuesta de un impugnante, pues será responsabilidad del notario su administración. En el marco también de una actuación a través de comprobación de los hechos, la ley de contrataciones con el Estado, específicamente su reglamento en el artículo 177, le ha dado la función también de ser responsable de la constatación del estado de una ejecución de una obra. Y si bien decimos, no, va a dar la constatación de un hecho, es aquel que da fe de los hechos, de la constatación de un hecho, durante un proceso de ejecución de obra, existe la gran probabilidad que, igual que en un matrimonio, ¿no? Hay matrimonios que duran para siempre, hasta que la muerte los separe, y hay matrimonios donde alguien viene y los separa, ¿no? Y efectivamente sucede lo mismo también en la contratación pública. Durante una ejecución de una obra, existe el empresario que se compromete a la ejecución, la culminación, y la entidad que dice, excelente, yo estoy contigo, pero durante la ejecución del contrato empiezan a haber vicios, empiezan a haber incumplimientos, y pues la entidad, como es titular de la obra, tiene que tomar la decisión de decir, hasta aquí nomás, nos divorciamos, vamos a resolver este contrato, y yo tengo que hacerme a cargo del estado de la obra, así como se encuentra. La ley de contrataciones en ese sentido le ha dado una función importante a la labor notarial, en el sentido de que para que la entidad pueda dar validez a los efectos de la resolución de un contrato en caso de obras, su constatación e intervención en la obra tiene que ser en presencia de un notario. Tal vez nosotros, eso sí lo podemos encontrar en la ley del notariado como una de las labores del notario, pero su incidencia en contratación pública es, se puede decir, multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque el notario va a tener que hacer no una constatación física, sino también una constatación de materiales, una constatación, se podría decir, de los hechos y supuestos que realiza ahí. Es una actividad bastante compleja. Constatación que muchas veces termina en un libro de actas, ¿no? La sugerencia es que esto sea firmado y que tenga un backup el notario de la intervención realizada ahí, porque se puede derivar un montón de responsabilidades. ¿Qué va a servir? ¿Para qué va a servir esta constatación de la función real? El acta que se levante como constatación del estado situacional de la obra es la piedra, se puede decir, o es el primer paso en la cual se va a iniciar el expediente de la liquidación del estado de la obra en el momento que está. Es decir, si viene resuelto el contrato, se hace la constatación y de acuerdo al acta que se ha levantado se establece que solamente tiene un avance del 50% de la obra, y eso está firmada por los intervinientes y sobre todo con la presencia de un notario. Eso es lo que vale. Y sobre esa base se va a tener que elaborar la liquidación de la obra. Y es incuestionable.
es incuestionable. También el artículo 53.4 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado le ha dado al notario la función de ser el responsable de la constatación de la información de las ofertas de calificación. Un poco para poner los hechos, ¿no? Que es completamente diferente a la certificación de un documento original, propia de la función común del notario. Entonces, ¿qué hacemos? No? El presente documento es el mismo del original, copia certificada, copia legalizada. Pero cuando está en un procedimiento de selección, especialmente en licitación o concurso público, los participantes presentan sus ofertas, ¿no? Que son un conjunto de papeles, a veces tomos y a veces archivadores, y muchos archivadores, ¿no? En copias simples, ¿no? El notario está en la obligación de sellar y autorizar cada una de esas hojas en copias simples que está dentro de la oferta, sin que ello involucre la certificación de la originalidad de ese documento, sino lo que está certificando es que ese documento ha sido parte del proceso de evaluación. Entonces, existe dialogando con esto, que eso no tiene una idea, pero en unas charlas que tuve con un amigo, el doctor Domínguez Palacios, que es también notario de la ciudad de Huánuco, comentó que fue citado por la Fiscalía, tuvo referencia, que fue citado por la Fiscalía, porque se había confundido el operador del Ministerio Público pensando que el sello que pone el notario es legalización de ese documento, y ese documento era apócrifo. Es decir, el que había presentado la oferta había adulterado el contenido del documento a través de una copia, y como ese notario le había asignado un rol de responsable por el mismo, cuando la ley de contrataciones asigna en esta labor que el notario solamente es el responsable de la constatación de la presentación del documento. ¿Qué más? También esta labor de ser responsable de la constatación existe en una tercera dimensión, la actuación del notario a través de la formalización de la voluntad de los actores dentro del proceso de contratación. Esta parte, se podría decir, es muy importante, porque ya no solamente es la constatación de los hechos dados en una contratación, sino la constatación de actuaciones de los actores aparte, es decir, no concurrentes, sino separadamente. Primero, de acuerdo al artículo 109 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, la actuación del notario también se materializa a través de la formalización de la voluntad de los actores, a través de la legalización de las firmas en las peticiones de desistimiento. Es común que cuando hablamos de un proceso judicial, que la parte que va a desistirse de un recurso, tiene que ser autorizado ante el secretario judicial correspondiente. En materia de procedimientos administrativos, no existe la necesidad de cuando hacemos un desistimiento de nuestras pretensiones o impugnaciones o solicitudes, hacerlo todavía con firma legalizada ante el notario. Pero dentro del marco de la ley de contrataciones ha exigido, ¿no? Es tajante, cuando señala en su artículo 109, ¿no? Que el desistimiento de la formulación de un recurso, cuando se ha formulado un recurso de impugnación, obligatoriamente la firma tiene que ser legalizada ante el notario. ¿Por qué? Porque justamente las impugnaciones en proceso de contratación tienen incidencia económica. En el marco de se podría decir, el principio de presunción de veracidad que existe en los procedimientos administrativos, cualquier entidad considera válido una petición que realice un administrado que contenga solamente su firma y su identificación. Pero si esto va a ser en un procedimiento de contratación, no solamente necesitamos el escrito y la firma, sino que esté autorizada por el notario. ¿Qué más? Cuando el notario participa en la formalización de la voluntad de los actores en los contratos de consorcio. La ley de aquí se podría decir que la labor del notario se convierte otra vez más interdisciplinariamente. ¿Por qué? Porque el contrato de consorcio no es regulado en materia sustantiva en la ley de contrataciones,
sino solamente en una fase reglamentaria. La fase sustantiva la encontramos pues en la Ley General de Sociedades y señala específicamente que los miembros que realizan, o los miembros en este caso integrantes de un consorcio responsable de la ejecución de una obra, cuando los mismos van a establecerse sus obligaciones con respecto a la carga administrativa, financiera, capacidad de ejecución, esta autorización la tienen que hacer con firmar. Este contrato se tiene que formalizar ante un notario. Esta formalización se eleva a la condición de un requisito validez del acto jurídico, de tal manera que una entidad va a rechazar siempre la presentación de un contrato de consorcio si la firma de los consorciados no se encuentra autorizada por un notario. Tercero, la actuación del notario a través de la remisión de las cartas notariales. Esto ya es muy interesante en el sentido que las comunicaciones dadas por las partes durante la ejecución de la contratación se sujeta a las reglas del trato directo, es decir, la presentación de documentos, observaciones, consultas, en el caso de obras a través de la anotación en el cuaderno de obra, las recurrencias, pero en ciertas decisiones, como viene a ser específicamente la nulidad del contrato o la resolución del contrato, la norma de contrataciones específicamente para el contratista, porque esta parte no es que se precise que solamente sea para una parte, pero el sentido ontológico de la norma es que la notificación de una decisión de la entidad con respecto a una nulidad de contrato, decide declarar nulo el contrato porque existen vicios en el procedimiento o el contrato se ha autorizado con producto de una aplicación indebida de contrataciones, ¿no? O en el supuesto que se haya contratado con un impedido de acuerdo a la ley de contrataciones, entonces la entidad toma la decisión de declarar la nulidad, adopta esta decisión a través de una resolución, pero para que esta decisión produzca los efectos, es decir, los efectos están condicionados a que sea notificado mediante vía notarial. Si es que la notificación se realiza sin la intervención de la conducta notarial, siempre se va a cuestionar pues su eficacia. Similarmente sucede en las resoluciones del contrato. Muchas veces es común que cuando el proceso de contratación recae sobre contratistas que no tienen, se podría decir, domicilio o residencia estable en el lugar de la ejecución de la obra, carreteras, acceso de puentes, a esos lugares donde no hay un lugar adecuado, se fija un domicilio para efectos de notificaciones en el contrato. Y este domicilio no necesariamente tiene que ser una propiedad privada, simplemente puede ser un lugar que se ha arrendado para efectos de la ejecución del contrato. Pero existe la posibilidad que el contratista, como bien dice, ¿no?, después desaparezca. Le dieron su adicional, le dieron el adelanto directo, ¿no?, y desaparece, sin domicilio. Entonces, con esto dejamos de lado los criterios de priorización de notificaciones dadas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, y la Ley de Contrataciones cierra de la siguiente manera: notifícale el domicilio fijado en el contrato mediante conducto notarial, y es completamente válido, específicamente para la resolución y la nulidad. Entonces, este marco está más dirigido de la entidad hacia el contratista, porque la entidad nunca va a cambiar de domicilio. Es una entidad, tiene un lugar fijo de funcionamiento. O sea, el Ministerio de Justicia, con sus órganos estatales, tiene un domicilio, tiene un lugar de mesa de partes, tiene un horario de recepción y trabajo, contrario un censo al domicilio dado por un contratista. Bien, ahora quiero abordar otro tema que es muy interesante relacionado a la ley de contrataciones, que viene a ser las responsabilidades del notario por su actuación en el procedimiento de contratación pública. De acuerdo al artículo 8, 9 y 10 de la ley de contrataciones, regulan quiénes son los actores, o se podría decir los sujetos intervinientes del proceso de contratación. Señala uno: el responsable, en primera instancia es el titular, aquel que firme el contrato, aquel que toma la decisión de resolver un contrato, aquel que toma la decisión de declarar las nulidades de un contrato o las modificaciones del contrato.
El segundo responsable es el área usuaria, que es el responsable que es el que determina las especificaciones, las características o el que ha elaborado el expediente técnico en caso de obras, ¿no?, de lo que es el objeto de la contratación. Es aquel que detalla cuál es el carro o cómo va a ser el servicio que se va a prestar o cómo se va a ejecutar la obra. Entonces, el área usuaria es el responsable del objeto de la contratación. Después tenemos el órgano encargado de las contrataciones, que son los responsables de hacer todos los actos preparatorios para la selección. Y cuando se puede decir el objeto de la contratación sea más complejo, tiene que hacerse a través de un comité, un órgano colegiado responsable de la selección. Después tenemos al otro actor, que viene a ser el contratista. El contratista, que es la persona natural o la persona jurídica, ¿no?, que contrata con el Estado, ¿no?, y es el beneficiario lícitamente por esta contratación. Para ellos, la ley de contrataciones ha señalado regímenes de responsabilidades. Pues todos tenemos, es harto conocido que asume más responsabilidades siempre es el funcionario o servidor público, ¿no? Es sujeto, pues, hay delitos especiales en contratación pública, como viene a ser la colusión y la negociación incompatible, ¿no?, que pueden ser imputables tanto a los funcionarios como al contratista en calidad de extraneos. Y responsabilidades administrativas. Hoy por hoy existe un tribunal administrativo sancionador de la propia Contraloría que ha hecho un catálogo, de poder decir, de infracciones por las intervenciones realizadas por los actores en el proceso de contratación, especialmente para los funcionarios, ¿no? Y por el otro lado, dentro del ámbito administrativo, está el Tribunal de Contrataciones con el Estado, administrado por el Organismo Superior de Contrataciones, el OCE, adscrito al MEF, que es el responsable de sancionar a los contratistas, ¿no?, o intervinientes en el proceso de contratación. Sobre todo están los árbitros, están los privados intervinientes, ¿no? El privado también está sujeto, pues, a una responsabilidad penal, civil, administrativa, de acuerdo al Tribunal de Contrataciones. Pero ¿qué sucede si el vicio incurrido ha sido por la función notarial? Pues en ese caso el notario no es sujeto por principio de tipicidad en prohibición de aplicación de la ley por analogía, ¿no?, o interpretación extensiva. No puede ser un órgano sujeto a investigación o sanción por el Tribunal de la Contraloría o por el Tribunal de Contrataciones. Entonces, el marco que la norma de la ley de contrataciones ha dado es que el notario no se equivoca. El notario no se equivoca cuando interviene en contratación pública. Sobre ese marco, ¿no?, se ha precisado, ¿no?, que no tiene responsabilidades. No tiene responsabilidades. Es más, la tipificación dentro de la intervención de custodio, por ejemplo, no es una infracción dentro de la ley del notariado. Y en el supuesto más gravoso, pues será responsabilidad del Tribunal de Honor. Comunicarán al Tribunal de Honor de su jurisdicción para que, si considere pertinente, le instauren un procedimiento sancionador. Propuestas de conclusión para culminar mi intervención. El notario es un interviniente necesario en el procedimiento de contratación que desempeña un papel crucial, ya que brinda transparencia e imparcialidad en las actuaciones administrativas y la declaración de voluntad de los actores de la contratación estatal. Asimismo, el notario es sinónimo de garantía de un debido procedimiento regular de la contratación pública. Por ende, su actuación debe una condición de validez, eficacia en las actuaciones contractuales estatales, de tal manera que no se puede prescindir de su intervención. Muchas gracias por su tiempo.